Buenos días, chicos. Bueno, esta semana vamos a iniciar con este tema, el estudio del primer género bacteriano que está dentro de los denominados cocos piógenos. Y vamos a ver hoy el género Staphylococcus. Bueno, como su nombre lo indica, Staphylococcus viene de estafilo, que significa racimos, es decir, son cocos en forma de racimos. Si vemos la clasificación taxonómica anterior del manual de Bergey de 1986, vamos a ver que los estafilococos pertenecían a la familia de las micrococáceas, en donde habían varios géneros: el género 1, Planococcus, 2, Micrococcus, 3, Stomatococcus y el 4, Staphylococcus. Pero luego, recuerden que la taxonomía bacteriana es muy dinámica, y con las últimas tecnologías moleculares su taxonomía ha cambiado. Entonces, en el último reporte del manual Bergey del año 2009, la ubicación taxonómica la refiere en el filum Firmicutes, que son bacterias que poseen pared de peptidoglicano abundante o gruesa, a la familia número 6, Staphylococcaceae, y los géneros dentro de esa familia son Staphylococcus, Geotigalicoccus, Macrococcus y Salinicoccus. Debemos diferenciar los de Micrococcus y de las otras especies relacionadas. Bien, para recordar un poco, ustedes ya vieron cuando tuvieron el teórico de estructura bacteriana que la pared de los estafilococos estaba formada por varias capas de glicanos, constituida por el ácido N-acetilglutámico y la N-acetilglucosamina, con los tetrapéptidos, y cada una de esas cadenas de glicanos estaban unidos por puentes de pentaglicina. Es una estructura muy compacta, un tejido bastante compacto, y esas puentes de pentaglicina pueden ser atacadas por enzimas como la lisoftafina, que es una endopeptidasa que me va a romper el puente de pentaglicina y así poder disgregar la pared de estas gram positivas. Si ustedes se fijan en la estructura de la pared de las gram positivas, teníamos varias cosas importantes. Por ejemplo, teníamos los ácidos teicoicos, que eran importantes antígenos de la pared, inmunogénicos; los ácidos lipoteicoicos, que estaban unidos, el ácido teicoico estaba unido al peptidoglicano, y el lipoteicoico estaba unido a la membrana plasmática, lo que hacía una adherencia adicional. Y esos eran los constituyentes esenciales de la pared de estas bacterias. Bueno, el género Staphylococcus son células esféricas, gram positivas, que más o menos miden entre 0,5 y 2,5 micrómetros. Como les dije, deriva de la palabra del griego staphy, racimos. Son inmóviles y producen pigmentos que van del blanco al amarillo intenso, como en este caso. De ahí el nombre del Staphylococcus aureus, que es como oro. Algunas especies son microbiotas habitual de piel y de las mucosas, como el Staphylococcus aureus o el Staphylococcus epidermidis, y otras pueden causar supuración, abscesos, infecciones piogénicas, hasta septicemias mortales o intoxicaciones alimentarias. Ya vamos a ir viendo cada una de ellas.
Fíjense entonces cuáles son las patologías que pueden producir los Staphylococcus. En el caso de los Staphylococcus aureus puede producir patologías a nivel cutáneo como carbunclo, forunculitis, forúnculo simpético, infecciones de heridas, o puede producir patologías mediadas por toxinas como intoxicación alimentaria, como síndrome de piel escaldada, como síndrome del shock tóxico, o también puede producir otras patologías como artritis sépticas, bacteriemia, empiemia, endocarditis, osteomielitis o incluso neumonías. En el caso de los Staphylococcus epidermidis, puede producir bacteremias y endocarditis, infecciones de heridas quirúrgicas, infecciones del tracto urinario, infecciones oportunistas de catéteres, de prótesis, de los dispositivos de diálisis peritoneal. El Staphylococcus saprophyticus, infecciones del tracto urinario, sobre todo en mujeres jóvenes, infecciones oportunistas. Staphylococcus lugdunensis, artritis, bacteremias, endocarditis. Staphylococcus hemolyticus, bacteremias, endocarditis, infecciones de herida, infecciones óseas. Como verán, son múltiples las patologías que este grupo de cocos puede producir. Dentro de los más comunes, en donde la colonización y la enfermedad es más común, tenemos el aureus, el epidermidis, saprophyticus, hemolyticus y lugdunensis. Los demás son raros o son más infrecuentes. Los estafilococos son bacterias aeróbicas. Si tuviéramos que estudiar su metabolismo, son aeróbicas, facultativas, y hay algunos anaeróbicos como el Staphylococcus aureus subespecie anaerobius, que es zoopatógeno, es decir, que infecta a los animales. Son catalasa positiva, que de esta manera los vamos a diferenciar de los estreptococos, y oxidasa negativa, con lo cual lo diferenciamos de los micrococos. Y pueden producir la enzima coagulasa. Entre ellos estamos con el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus leishmanii, o no producir coagulasa y clasificarse como Staphylococcus coagulasa negativos. Bien, con respecto a los cultivos, en qué medios de cultivos crecen los estáfilos, crecen muy bien en condiciones aeróbicas o microaerofílicas a 37 grados, pero el pigmento lo producen mejor a menor temperatura, entre 20 y 25 grados, es decir, que si nosotros lo colocamos en cultivo entre 35 y 37 grados para que crezca y después lo sacamos del estufo y lo dejamos en la mesada, su pigmento se va a intensificar, el color del pigmento. Y en medios sólidos, sus colonias, como les dije recién, van desde el blanco al amarillo dorado. Estos serían medios de cultivo con agar sangre, donde se forman colonias circulares, cremosas, de 2 milímetros, algunas con pigmentación dorada, como en este caso, o algunas con pigmentación blanca o intermedia. Bueno, estos estafilococos tienen un hábitat natural primario en piel y glándulas y mucosas, tanto de aves como de mamíferos como del hombre. Es microbiota normal transitoria en lo que es vías respiratorias superiores, en intestino y en aparato genital, y también se encuentra como hábitat secundario en el medio ambiente. La mayoría de las especies son oportunistas, sobre todo los Staphylos coagulasa negativo. 17 de estas especies tienen un impacto en patología humana, que son las que yo les nombré anteriormente. Algunas especies de estáfilo, como el aureus, son responsables de más del 80% de las enfermedades supurativas y de toxinosis. Es decir, por eso se los clasifica como cocos piógenos, porque producen infecciones supurativas. Bueno, entonces dijimos que como el Staphylococcus aureus tiene como hábitat microbiota habitual o hábitat habitual la nasofaringe, la región perineal y la piel,
coloniza diversas superficies del epitelio y mucosas, se disemina esta cepa endógena a sitios estériles o de persona a persona a través de los fomites, y puede transmitirse a partir de una lesión cutánea infectada a un profesional de la salud al paciente. Entonces, si el profesional de la salud tiene una infección cutánea con Staphylo aureus, se lo puede pasar a un paciente. Si este paciente está inmunosuprimido, es un problema, puede producir una infección bastante grave. Entonces, es importante en este caso el lavado de manos cuando uno va a estar en contacto con pacientes, sobre todo que están hospitalizados, porque el estáfilo se encuentra en la piel y en las mucosas, colonizando. Bueno, ¿cuáles son los factores de patogenicidad y virulencia? Es decir, ¿qué es lo que tiene en su estructura el estáfilo para producir daño en el huésped? Bueno, tienen una cápsula, la mayoría producen como una microcápsula, que eso los hace como más con mayor posibilidad de evadir el sistema inmune, ya que enmascara todos sus antígenos de superficie. Entonces, esa cápsula no es una cápsula verdadera, sino que es un poco más laxa. En la pared, el peptidolicano tiene una actividad endotóxica y estimula la liberación de citoquinas por los macrófagos, con lo cual va a activar el complemento y va a producir agregación plaquetaria, es decir, que puede producir una coagulación intravascular diseminada. Tiene proteínas de superficie, como por ejemplo una de las más importantes es la proteína A, que es una proteína que se une a la porción FC de las inmunoglobulinas. Ya vamos a ver qué es lo que produce. También de esta manera puede enmascararse y ser antifagocitaria. Y también tiene otras proteínas como las MSCRA-MM, que son componentes de la superficie bacteriana que reconocen las moléculas de adhesión de la matriz extracelular que se encuentra en el tejido conjuntivo del huésped. También tiene toxinas que tienen acción citotóxicas o exfoliativas o leucocidinas. Y también tienen enzimas como la coagulasa, la DNasa, la catalasa, la proteasa, la lipasa, la hialuronidasa y las beta-lactamasas. Muchas de ellas las usa para invadir y diseminarse. Bien, vamos a empezar a ver algunas de esas estructuras. Entonces, como habíamos dicho, los antígenos de superficie en el peptidolicano le confiere rigidez. Como dijimos recién, activa el complemento y desencadena la producción de citoquinas. Los ácidos teicoicos, que los vimos que son un componente inmunogénico importante, que están constituidos por fosfatos de glicerol y ribitol, son inmunógenos y están relacionados fundamentalmente con la adherencia de la bacteria. La proteína A fija la porción FC de la inmunoglobulina G humana, es por lo tanto anticomplementaria y antifagocítica. Y la cápsula, que dijimos que no es una cápsula verdadera, pero es similar, sobre todo se encuentra en aquellas cepas que son más mucoides, y también es antifagocítica. Bueno, fíjense, la proteína A del estafilococo la tienen en su superficie. Esa proteína A tiene la propiedad de unirse a la porción FC de la inmunoglobulina G. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se produce una fijación específica, nosotros tenemos, este sería el macrófago, donde se une a la porción FC dejando la FA libre, la FAB libre. Entonces ahí puede fijar en la FAB los distintos antígenos. Entonces ahí se produce una sensibilización a la fagocitosis. Pero fíjense, si la proteína A une la porción FC, este sería el estafilococo, une la porción FC de la inmunoglobulina y deja la porción FAB libre, puede
producir una fijación inespecífica de esta manera a la proteína A, entonces el macrófago no puede reconocerlo, por lo tanto tiene una acción ahí antifagocítica. Entonces en este caso se produce la fagocitosis, y en este caso cuando el anticuerpo se une a la proteína A, no puede ser reconocido y no lo puede fagocitar. Bueno, esta proteína A la podemos usar en pruebas de laboratorio, como pruebas de aglutinación. Fíjense de qué manera. Entonces yo tengo acá la proteína A del estáfilo, el estáfilo con su proteína A, me une los anticuerpos por su porción FC, fíjense, ahí están unidos, y me deja todas las porciones FAB libres. Si yo lo enfrento con otro antígeno, por ejemplo de otras bacterias, como de un estreptococo, de un hemófilus, van a reconocerlo por la porción FAB y lo van a unir. Entonces se va a producir una aglutinación. Entonces, en este caso, el estafilococo con su proteína A actuaría como un soporte para yo poder visualizar esa reacción antígeno-anticuerpo. Bien, otra de las cosas que presentan los Staphylococcus aureus como factor de patogenicidad son las antígenos extracelulares, que son llamadas toxinas. Dentro de estas tenemos dos importantes, una son las hemolicinas y las otras son las leucocidinas. Las hemolicinas hay de 4 tipos, alfa, beta, gamma y delta, y cada una de ellas produce daños a distintos niveles. Por ejemplo, la alfa daña monocitos, plaquetas, glóbulos rojos, con lo cual produce liberación de mediadores de la inflamación y es dermonecrótica y neurotóxica. La beta degrada la esfingomielina y lisa los glóbulos rojos. La gamma lisa glóbulos rojos de varias especies, y la delta tiene acción detergente sobre las membranas, actúa sobre los polimorfolucleares y estimula la producción de AMP cíclico. Está relacionado con las enterocolitis necrotizantes. Y las leucocidinas, que es el otro tipo de toxina, actúan sobre polimorfolucleares, monocitos y macrófagos, y son antifagocitarias también. Tiene otros tipos de toxinas que son denominados superantígenos, y dentro de esta está la enterotoxinas, que hay varias, de la A1, son 7 tipos serológicos, produce una patología que se llama síndrome de sobremesa, que es una intoxicación donde el paciente empieza con los síntomas cuando va, o se llama enfermedad de los postres. Cuando va por el postre, el paciente se empieza a descomponer con vómitos y una diarrea muy profusa. La exfoliatina A cromosómica y B plasmídica produce acantolisis por destruir desmosomas de la piel, entonces me da esta patología que se llama síndrome de piel escaldada. Síndrome epidermolítico tóxico, y la TSCT1, que también es un superantígeno que está relacionado con el síndrome de shock tóxico estafilocóxico. Entonces vamos a ver, bueno, este sería lo que les expliqué del síndrome de sobremesa, que fundamentalmente el estáfilo libera esta toxina, esta enterotoxina, y en el alimento, y produce rápidamente los síntomas. Y bueno, y después tiene otros antígenos extracelulares que se denominan, que son las enzimas, que la utiliza para invadir y diseminarse. Tenemos como enzimas la coagulasa y el factor de agrupación, la termonucleasa, la estafiloquinasa, que activan el plasminógeno, las lipasas y hialuronidasas, que desdoblan los lípidos y el ácido hialurónico de las capas de la piel, la catalasa y la beta-lactamasa. Bueno, el Staphylococcus, como les dije, tiene una enzima que es la coagulasa,
que lo que le va a permitir es formar un coágulo alrededor del estáfilo y va a formar un tipo de absceso que va a impedir la fagocitosis. Hay dos tipos de coagulasa, una coagulasa libre, que es una proteína que tiene una acción enzimática y coagula el plasma, es decir, se une a la protrombina e inicia la formación de fibrina, pero necesita de una proteína plasmática, factor reactivador de la coagulasa, para producir esa conversión, o sea que es una conversión indirecta, ya que necesita esa proteína. Esta prueba se realiza, la van a ver en el trabajo práctico número 3, se realiza en tubo, donde se utiliza plasma citratado o oxalatado, al cual se le agrega un caldo del estáfilo de 24 horas y en caso positivo se va a formar un coágulo, como se observa acá. Y la otra coagulasa, llamada antes, ahora es factor de agrupamiento o clamping factor, antes se llamaba coagulasa ligada porque se encuentra en la superficie de los estáfilos, el componente de la pared celular, y produce agregación de los Staphylococcus aureus, y esta no necesita del factor plasmático de reactivación y se determina en una prueba que se realiza en portaobjeto. Bien, entonces resumiendo, el Staphylococcus posee enzimas, coagulasa, catalasa, hialuronidasa, fibrinolicina, lipasa, nucleasas y penicilasas, toxinas, las citolicinas, alfa, beta, gamma y las leucocidinas, exfoliatina, la epidermolítica, la toxina del síndrome del shock tóxico, que es la STTC1, y las enterotoxinas desde la A a la E. Y los otros Staphylococcus coagulasa negativos producen slime, tienen cápsula y los componentes de la pared celular. Bueno, entonces, acá tienen cada uno de los componentes y el efecto que produce. Catalasa neutraliza los radicales libres producidos por los polimorfonucleares. Recuerden que lo que hace la catalasa es desdoblar el peróxido de hidrógeno, que es liberado cuando es fagocitada la bacteria. En la última etapa de la fagocitosis se produce la liberación de radicales libres como el peróxido o el superóxido. Entonces, lo que hace el estáfilo es, a través de la catalasa, desdoblar ese peróxido de hidrógeno para poder resistir a la lisis, ¿no? La coagulasa forma una capa de fibrina sobre el absceso, protegiéndolo de la fagocitosis, es decir y además va a activar el complemento. La hialuronidasa hidroliza el ácido hialurónico, facilitando la diseminación. La leucocidina daña los leucocitos y genera granulocitopenia. Las hemolicinas son citotóxicas, como ya lo vimos recién. Las lipasas hidrolizan la membrana celular, favorecen la invasión de los tejidos. Las DNasas favorecen la diseminación de la bacteria y las beta-lactamasas le confieren resistencia a los antibióticos beta-lactámicos. Bien, entonces, ¿cuáles son las infecciones que producen los estafilococos? Bueno, hay infecciones a todo nivel. Puede producir formación de forúnculos, sinusitis, formación de antrax, formación de infecciones hematógenas, endocarditis, impétigo, diarreas, neumonías, vómitos, síndromes de la piel escaldada, osteomielitis, infecciones urinarias como cistitis, síndrome del shock tóxico, o sea, múltiples infecciones. Fíjense, estos son los cuadros supurativos que producen en piel, como el forúnculo, el antrax, el impétigo estafilocóxico. Fíjense, cuadros supurativos, impétigo,
El síndrome de piel escaldada en los bebés, sobre todo, fíjense cómo se pone la piel, como piel viva. Por ejemplo, la toxina del síndrome del shock tóxico produce un cuadro multisistémico, con fiebre, con eritrodermia macular difusa, con descamación, con hipotensión, hay destrucción capilar con extravasación, compromiso gastrointestinal, muscular, renal y del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque son superantígenos, es decir, que se produce unión a los linfocitos T a través del MHC de clase 2 y hay una gran liberación de citoquinas, que son las que van a producir esa gran reacción. El diagnóstico es clínico y se detectan anticuerpos contra la toxina. Entonces, síndrome de shock tóxico con afectación cutánea y de partes blandas. Fíjense cómo queda la piel. Síndrome del shock tóxico. Bien, entonces, la otra toxina que habíamos visto era la enterotoxinas, que son toxinas termoestables, van en varios grupos, de la A a la E. También se comportan como superantígenos, producen el síndrome de sobremesa, que fíjense qué poquito periodo de incubación tiene, entre 2 y 8 horas, ahí lo podemos comparar con otros toxinas, como por ejemplo la de los gram negativos que producen cuadros de gastroenteritis, produce diarrea y vómitos que son autolimitantes. Y el diagnóstico se hace sobre todo en el alimento, porque el estáfilo lo libera la bacteria en el alimento. Por ejemplo, si el cocinero es portador de un estáfilo en sus fosas nasales, lo puede volcar en el alimento cuando lo está preparando y ahí la bacteria encuentra las condiciones para liberar la toxina y producir, cuando uno la ingiere, este cuadro de intoxicación. Fíjense en cómo actúan los superantígenos, es decir, se unen a través del MHC de clase 2 al linfocito T, ¿sí? Y ahí se estimula la liberación de citotoxinas, ¿no? Un antígeno común estimula menos del 1% los linfocitos T totales. Y fíjense, un superantígeno, el porcentaje es muchísimo mayor, el 20% de los linfocitos T de un individuo se produce la activación. ¿Cómo vamos a definir los superantígenos? Entonces son proteínas que tienen distintas actividades biológicas. Son mitogénicos del linfocito T, pirogénicos, es decir, que producen fiebre, producen anergia y de lesión de las células T, apoptosis, o sea, muerte de la célula T, y autoinmunidad. La patogénesis por el cual el superantígeno desencadena un síndrome clínico por activación de un gran número de células T, la producción desregulada de citoquinas, es decir, al activar gran número de células T produce una gran liberación de citoquinas derivadas de esas células y de otros mediadores de la inflamación, que es lo que realmente va a producir ese cuadro tan grave. Los superantígenos constituyen los más potentes inmunoestimuladores naturales conocidos. Bueno, esta sería una clasificación de los superantígenos para que vean que existen otras bacterias que también los pueden producir, como por ejemplo los estreptos con su proteína M, su exotoxina pirogénica, los micoplasmas, el Clostridium perfringens, el HIV tiene un superantígeno de HIV, el Toxoplasma gondii. Y bueno, esto es para que vean la diferencia en la activación de las células T por antígenos comunes y antígenos superantígenos. Entonces, fíjense, la proteína procesada a péptido en el caso común, y acá en el superantígeno la proteína es completa.
Se unen los dos al MHC de clase 2, pero esta a estructuras especializadas en las ranuras y esta fuera de las ranuras. El complejo MHC clase 2 péptido expresado en las células, las común, y acá el superantígeno expresado en células presentadoras de antígeno. Unión al TCR alfa y beta, y acá unión al TCR beta. Activación de células T, CD4 y CD8, acá activación de células T, CD4. Y el porcentaje de activación, como lo vimos, 0,1% y hasta el 20% en el caso de los superantígenos. Bueno, luego tenemos los Staphylococcus coagulasa negativo, que son microbiota habitual de piel también y de mucosas del hombre. Pueden diseminarse a un sitio normalmente estéril, casi siempre se encuentran relacionados con implantes de dispositivos médicos, por ejemplo prótesis o catéteres o sondas. Se diseminan de persona a persona en los hospitales y pueden provocar colonización de los pacientes. Bueno, dentro de los coagulasa negativos, los más importantes que producen patologías en el hombre son el epidermidis, que puede producir infecciones relacionadas con catéteres o infecciones relacionadas con las prótesis articulares o también endocarditis, y el Staphylococcus saprophyticus, que puede producir infecciones del tracto urinario en mujeres en edad fértil. Estos Staphylococcus coagulasa negativo tienen un exopolisacárido mucoide que se denomina slime, lo cual hace que se pueda adherir a los cuerpos extraños, es decir, a las prótesis, a todos los dispositivos plásticos o en donde ellos pueden adherirse por ese exopolisacárido que producen. Se unen entre ellos y forman como si fuera una película sobre la superficie y actúan como adhesinas. Bien, bueno, los estáfilos, el Staphylo aureus también tiene un mecanismo complejo de resistencia a los antibióticos. Fundamentalmente tenemos tres, que sería la resistencia mediada por una enzima que es la beta-lactamasa, que hace que se abra el anillo beta-lactámico. La resistencia intrínseca o cromosómica, mal llamada meticilino resistencia, que comprende todos los antibióticos beta-lactámicos con coagulación con concentración inhibitoria mínima de 20 microgramos por mililitro a meticilina por el método por dilución, y se determina en el laboratorio con el disco de cefoxitina y el de oxacilina, que eso ya lo van a ver cuando vean los antimicrobianos, el teórico antimicrobiano. Más adelante van a ver bien los mecanismos de resistencia. Y también pueden existir procesos de tolerancia a los beta-lactámicos cuando la concentración bactericida mínima se encuentra entre 32, se los llama no tolerantes, y también cuando se encuentra entre 4 por fallas en las autolisinas y destrucción de los antibióticos. Bueno, esta sería la estructura de los beta-lactámicos. Este es el anillo beta-lactámico o peniciloico, en donde la enzima, la beta-lactamasa, actúa y abre ese anillo y así impide que este antibiótico sea efectivo para los estáfilos. Bueno, el mecanismo de la meticilino resistencia se denominan a estos estáfilos resistentes a la meticilina como SAM-R, Staphylo aureus meticilino resistente. Es un mecanismo regulado genéticamente que se denomina MEC-A, que codifica la alteración de una proteína de unión, que es la PBP2. Es una proteína de unión a la penicilina. Entonces esta proteína es alterada y la penicilina no la puede reconocer. Este mecanismo se encuentra presente, fíjense, en el 98% de las cepas resistentes, y expresa el MEC-A
de dos maneras, o sea, de una manera constitutiva, es decir, que siempre lo expresa, o de una manera inducible, es decir, que solamente lo va a expresar ante la presencia de la penicilina. El gen MECA es ampliamente distribuido tanto en el aureus como en los coagulas-A negativos. Los Staphylococcus meticilino resistentes son resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos, es decir, tanto a la penicilina como a la cefalosporina, y generalmente transportan otros determinantes de resistencia a través de plásmidos, que acuérdense que los plásmidos eran elementos extra cromosómicos, pero también pueden portar la resistencia a nivel cromosómico. Otro de los mecanismos de resistencia que se han visto, aparte de los tres que les he nombrado, es a otro grupo de antibióticos que son los macrólidos. Bueno, esta resistencia es una resistencia inducible a clindamicina, que se puede detectar en el laboratorio también. El mecanismo inducible se puede detectar utilizando el método del D-test, que se llama, en donde yo coloco dos antibióticos que son la eritromicina y la clindamicina, distanciados más o menos a 1,5 centímetros, 2 centímetros, y una vez que se incuba se ve si se produce achatamiento de la clindamicina. Y esto se produce debido a una enzima metilasa, que vamos a ver resistencia a la eritromicina y susceptibilidad a la clindamicina más el achatamiento. Pero si nosotros detectamos esto, vamos a informar resistente tanto a la eritromicina como a la clindamicina, porque por más que la clindamicina dé un halo, ese achatamiento significa que hay un mecanismo inducible, por lo tanto el antibiótico no va a dar efecto. Y luego tenemos otro mecanismo de resistencia de los macrófagos, que es el mecanismo de flujo, en donde existe una bomba que me expulsa el antibiótico hacia el exterior, y solo me afecta a los macrólidos de 14 a 15 átomos de carbono, por lo tanto no me va a afectar a la clindamicina. Si yo veo este mecanismo, se informa susceptible a la clindamicina. Después tenemos otros mecanismos de resistencia a otros grupos de antibióticos, que son los glicopéptidos. Este tipo de resistencia se denomina heteroresistencia, que es cuando la expresión de resistencia solo ocurre en pequeñas subpoblaciones de cepas. La cepa heteroresistente a menudo aparece como susceptible en las pruebas de laboratorio y explicaría fallas de tratamiento en los aislamientos supuestamente sensibles. Es decir, que yo cuando hago la prueba de susceptibilidad en medio sólido en el laboratorio, los halos de inhibición me dan como sensibles, yo los informo como sensible, el médico lo trata al paciente con vancomicina, que es uno de los glicopéptidos, pero el paciente no mejora, no responde. A esto se lo llama heteroresistencia. La mayoría de los pacientes con Staphylococcus aureus vancomicina resistente van a referir infecciones previas con Staphylococcus meticilino resistente. Por lo tanto, al tener una meticilino resistencia, van a ser tratados con vancomicina, y ahí aparece la resistencia a la vancomicina. Es repetida y prolongada la exposición a la vancomicina, por lo tanto hace resistencia. Generalmente son pacientes con una infección renal crónica que han estado en hemodiálisis. Y estas cepas de Staphylococcus aureus resistentes a la vancomicina exhiben resistencia también a múltiples antibióticos, por lo tanto son pacientes que son muy complicados de tratar. Bueno, el mayor reservorio de los Staphylos meti-R son las fosas nasales de los pacientes que están colonizados, y hay claras evidencias que esta aportación puede ser erradicada si se trata con antibióticos en forma tópica, orales o combinados.
Bueno, cuando se va a ser el paciente sometido a una intervención quirúrgica, sobre todo a nivel de huesos, o sea, una intervención quirúrgica traumatológica, por ejemplo, reemplazo de cadera o reemplazo de rodilla, el médico solicita al laboratorio que se haga portación de Staphylococcus aureus en el paciente que va a ser intervenido, ya que si el paciente lo porta puede ser un riesgo para la recuperación en el postoperatorio. Bueno, la resistencia de los glucopéptidos se puede denominar VISA, que sería Staphylococcus aureus vancomicina intermedia, o sea, tienen una sensibilidad disminuida a la vancomicina y se produce con cepas que tienen una concentración inhibitoria mínima a vancomicina que va entre 4 y 8 microgramos por mililitro. Después tenemos las heterovisa, que es un precursor de la visa, son un intermedio y con alto grado de falla terapéutica per se. Estos son los pacientes que me da sensibles en el laboratorio a la vancomicina, pero en el momento de tratarlos no mejoran. Y los Staphylococcus aureus vancomicina resistentes son directamente resistentes a la vancomicina con un alto nivel de resistencia. Fíjense, la concentración inhibitoria mínima es mayor a 32, que estas cepas no hay en Argentina y solo hay 11 cepas en todo el mundo y apareció por primera vez en el año 2010. Bien, y eso sería todo lo que tengo para contarles con respecto a este primer coco piógeno que vamos a ver esta semana. Bueno, nos vemos en el próximo teórico.